Vamos a hablar de la función ordenar y filtrar. En primer lugar, ¿dónde ubicamos esta herramienta tan interesante? Entonces, miren, esta función está directamente en la pestaña Datos. La pestaña Datos de la barra de menú o cinta de opciones. Cuando buscamos, usted tiene un bloque que dice ordenar y filtrar. Entonces, asimismo, en ordenar y filtrar, pues usted puede automáticamente aquí ver todos los diferentes botones para trabajarla. En su defecto, puede verlo también en la pestaña Inicio. En el bloque Edición, aquí está el comando ordenar y filtrar. Y en su defecto, si lo configuramos de forma directa en la barra de menú o cinta de opciones, yo tengo aquí un tipo de filtro configurado. Ahí está. Esos son los lugares. Entonces, esta parte de ordenar es bien interesante porque te permite que tú, como su nombre dice, ordenes todo el contenido, toda la información de una tabla por medio a un criterio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Por ejemplo, esta tabla tiene control final, 2156 registros. O sea, es una tabla bastante extensa. Mira qué interesante. Una tabla muy extensa, como pueden ver. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Sencillo. El mandato me pide, por ejemplo, que yo ordene creo que por vendedor, no me recuerdo, pero no lo voy a hacer tal cual, no hay sentido. Yo lo voy a hacer por otra columna. Mira, Excel tiene algo bien interesante con los tipos de datos que ya lo hemos visto desde el básico. Datos numéricos, alfanuméricos y fórmula. Cuando trabajamos con datos, en este caso, alfanuméricos, y le damos a edición, ordenar y filtrar, él me ordena de A, Z o ZA. ¿Por qué? Porque es texto. Ahora, si fuese valor numérico, como es el caso, yo le puedo dar ordenar y filtrar y ya cambia. Él me ordena o de mayor a menor o menor a mayor, viceversa. Entonces, ¿qué yo hago? Me posiciono en la columna que yo voy a trabajar. Ojo, ¿cómo? Solamente posicionarme, no seleccionando un grupo dentro de la columna. No, 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 eso no. Me posiciono en cualquier celda. Si me coloco, por ejemplo, y selecciono un grupo y le doy directamente a ordenar, entonces él me va a preguntar si voy a ampliarla, porque tengo solamente dos celdas seleccionadas. Entonces, yo me cuido mucho con eso, solamente me posiciono y aquí está la opción, le digo, ordéname de A a Z o Z, ordenar, y automáticamente toda la tabla como tal, pues es ordenada conforme a ese criterio, un único criterio. Luego el punto 2 dice ordenar por más de un criterio. Hasta ahora no estamos usando filtros, sino la opción de ordenar. Ordenar, cuando tú tienes que ordenar por varios criterios, pues él te da esa opción. Si nos vamos por la pestaña inicio y nos vamos a edición, ordenar, se llama orden personalizado. Aparece esa ventana emergente. Si nos vamos por la pestaña de datos, le damos a ordenar y es lo mismo. Entonces, él me pide aquí que agregue cuáles van a ser los criterios. Agrego los criterios y digo ordenar por, en este caso, por nombre del producto, por ejemplo, luego por categoría y luego por vendedor, por decirte algo. No sé si es exactamente así que te lo piden en el mandato. Entonces, acá ordenar según, tomen esto en cuenta, color de celda no es el caso, color de fuente no es el caso, icono con formato condicional, en este caso es valores de celda. ¿Con qué? Tengo una pregunta, perdón. Yo necesito cambiar el lenguaje del teclado porque estamos hablando en lenguajes distintos. ¿Cómo yo hago eso? Ok, déjenme concluir aquí. Entonces, lo puede hacer de AZ o ZA, o lo personaliza. En este caso, por ejemplo, lo hacemos de ZA, de forma directa. Entonces, le damos a aceptar y en base a esto, cuando le doy otra vez a ordenar, él me ordena con esos tres criterios, tomando en cuenta su jerarquía. ¿Cómo así su jerarquía? Bueno, primero, él me ordenó por el producto y después de ordenarme por el producto, él me ordena por la categoría y luego por el vendedor. Pero la prioridad justamente primero es nombre del producto. Ojo con eso, atención en esa parte.
Bien, estamos ahí. Entonces, para no romper con el hilo, para no romper con el hilo, déjeme concluir esta parte para responder a la compañera y a la otra compañera que acaba de levantar la mano. Autofiltro. Hablando de autofiltro acá, tenemos, el mandato nos dice, agregue autofiltro y filtre la información para ver los productos de la categoría repostería. O sea, él quiere que se aplique un filtro directamente en una columna en específico. Entonces, ¿cuál es la función del filtro? La función del filtro es justamente ver, dado un criterio o condición, una información en específica y ocultar la innecesaria. ¿Cómo activamos el filtro? Bueno, la opción más fácil es estar posicionado en cualquiera de las celdas de la tabla y colocar el filtro. Con su defecto, quito el filtro. Por ejemplo, puedo posicionarme en el encabezado de una columna, por ejemplo, la columna D, que es la categoría, y le doy a filtro. Y le estoy diciendo a Excel que solamente me coloque el filtro en esa columna, si lo considero así. En caso contrario, solamente me pongo en cualquiera de las celdas y activo la opción de filtro. Entonces, estando aquí, activando la opción de filtro como tal, pues yo sencillamente ejecuto el mandato. Por ejemplo, cuando yo despliego acá filtro, yo tengo filtro de texto. Yo puedo decirle, si es por categoría que lo voy a hacer, vamos a ver, bueno, sí. Entonces, yo digo, yo quiero filtros de texto, puedo hacer lo que comiencen por, que terminen con, no es igual. Filtro personalizado, le digo, vamos a hacer todo lo que comiencen por C, por ejemplo, y terminen con S. Entonces, le estoy diciendo a mi Excel ahí, filtrame, dado esa condición, que todo el que comience con C y obligatoriamente termine con S. Aceptar, y estos son las categorías que ha encontrado. Mira qué interesante. Entonces, algo muy peculiar es que cuando yo aplico un filtro, una forma rápida de darme cuenta es que la secuencia del orden de las filas ya no es de color negro, sino azul. Y también la secuencia de los números cambia. El embudo que tengo acá se ve diferente a un icono de una columna de filtro sin estar aplicado. Borrar esta parte. Asimismo, de forma directa, yo puedo escribir aquí. Por ejemplo, yo estoy buscando solamente carnes. Y le digo, yo solamente voy a filtrar por carnes. Ahí está. Ya el filtro que yo acabo de colocar va directamente a esta opción. Entonces, en ese mismo ámbito, autofiltro personalizado, a ver lo que pide aquí. Ok. En autofiltro personalizado podemos trabajar también, no solamente con el texto, con la parte numérica. Entonces, la parte numérica yo puedo decir, desplegar en texto, y aquí mismo yo puedo solamente cortejar cuáles son las cantidades que yo quiero que él filtre, o en su defecto, filtro de número, y dice, es igual a, no es igual a, mayor que. Él quiere un personalizado, en este caso que diga que sean menor que, por ejemplo, 1000. Pongo formato genérico para no poner el formato numérico que él ha colocado, ya que si no lo pongo exactamente igual, me da error. Es menor que 1000 o es mayor que 100.000. Esta es la opción. Estoy pidiendo ahora que todo lo que esté menor que 1000 o mayor que 100.000, pues me lo actualice como tal, de forma directa, y me aplique ese filtro. En esa columna. Específicamente toda la tabla va a cambiar en base al criterio que yo he colocado en esa columna de total. Todos los demás campos se filtran y se organizan a través de ese criterio. Todo lo que sea menor que 1000
y mayor que 1000. Ahí está. Ok. Y eso es lo que me va a mostrar de forma íntegra, sin modificar los resultados de las otras columnas, los otros encabezados como tal. Por ejemplo, el tema de los 10 mejores es bien interesante acá. Yo puedo darle de forma directa, en este caso, a filtros. Vamos a darle a filtrar directamente acá. Y yo puedo decir, filtrar número 10 mejores, que pueden ser los superiores o inferiores. O sea, pueden ser las cantidades más altas o las cantidades más bajas. Entonces yo digo, superiores, por ejemplo, filtrame las cantidades, por ejemplo, filtrame las 15 cantidades más altas como tal. Entonces, voy de forma directa, ahí le estoy diciendo yo a él que me traiga las 15 cantidades que son más altas. Dicho esto, ahí está. En caso contrario, para yo borrar un filtro, ¿cómo lo hago para yo eliminarlo? Bueno, me voy a esta parte de acá, ahí tengo la opción de borrar filtro. Vuelvo y especifico, filtro de número, 10 mejores. Le digo, por ejemplo, inferiores, dame las 5 cantidades inferiores de elementos, en este caso, porque no está por ciento, son elementos. Y aquí me la trae de forma directa. Entonces, ya por último, antes de darle la palabra a los compañeros, voy a explicar esto de filtro avanzado. Entonces, para uno trabajar con filtro avanzado de forma directa, vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia principal que tenemos entre filtro avanzado y filtro normal es que los filtros avanzados te permiten personalizar de forma muy puntual qué tú vas a filtrar y cómo. Es prácticamente como él dice, hacerlo de forma personalizada. Entonces, vamos a estar viendo eso en este momento. Bien, vamos a ver esta parte, con su permiso. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, vamos a darle directamente a filtro avanzado, que este tipo de filtro lo tenemos de manera fija solamente en la pestaña datos. Ahora, si usted lo ancla ya en otra pestaña, ya es diferente, pero está en la pestaña datos, le damos clic directamente acá a avanzadas y ya él selecciona en esta parte todo y me pide rango de la lista, rango de criterio. Entonces hay que crear los criterios, por eso yo cierro. Déjame ver cuál es el mandato que él pide aquí. Utilice el filtro avanzado para ventas vendedores, Davolio mayor, menores que 5,000 y su llama mayores que 100,000. Ok, venga. Entonces ya yo sé que yo voy a usar, por ejemplo, la columna vendedor y total, ¿qué yo hago? Yo copio esto. Ahí me dio error. Vamos a ver qué pasó. Lo selecciono y le digo, los vendedores son Davolio y su llama. Yo lo puedo escribir porque tiene que ser tal cual. En este caso yo lo voy a copiar. Entonces dice que sean menores de 5,000 de Davolio. Uso los operadores de comparación. Menor que, mayor que, diferente de. Y su llama mayores que 100,000. Entonces, dicho esto, ahora lo tengo acá. Davolio menor que 5,000. Su llama mayores que 100,000. Este es el paso bien importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y más si vamos a usar, en este caso, la función O. Digo, es la función I aquí, como tal. Entonces, Davolio mayores, menores que 5,000 y su llama mayores que 100,000. Entonces, en este caso, vamos a darle de forma directa. Pongo el cursor en cualquier parte de la tabla. Le doy a insertar, no, a datos, perdón, avanzadas. Y en avanzadas ya se selecciona el rango y me pide rango de criterio. Bueno, mi rango de criterio yo lo acabo de hacer ahora. Y aparte del rango de criterio, copiar en otro lugar, sí. ¿Cuál es ese lugar? Bueno, a partir de ahí. Entonces, automáticamente ya yo acabo de aprender un filtro personalizado aquí, avanzado con los criterios.
Todo lo que sea menor que 5.000 de Davolio y de su llama mayor que 100.000, a veces hay algo de su llama. Ahí está. Hay una cantidad de su llama ahí. Entonces, esa parte está bien.